Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí hoy para escuchar una conferencia que solo por su nombre y por la persona que la va a exponer resulta muy interesante, y por lo tanto espero además que a ustedes también pues les despierte ese interés que a mí inicialmente me despierta, y que además después salgamos de aquí pues satisfechos, ¿no?, con lo que hayamos escuchado, y quizás ávidos de seguir escuchando en un tema tan poco conocido, por lo menos para mí. Creo que en general es un tema de la Inquisición y lo que ocurrió con la misma pues ha pasado muy de soslayo en muchas poblaciones. En esta creo que también, yo al menos desconozco cualquier cosa que vaya a contar hoy Fermín, y por lo tanto me interesa mucho a mí ya particularmente, ¿no? Fermín Mayorga es extremeño, en la actualidad vive en Madrid, es un investigador de la historia, sobre todo de la Inquisición, tiene 13 libros publicados al respecto, y por lo tanto es uno de los máximos investigadores sobre la Inquisición en España. Yo no voy a decir nada más, porque la conferencia además probablemente sea extensa, y por lo tanto pues vamos a darle a él la palabra directamente y que pues, nos cuente todo aquello que quiere contarnos hoy aquí en Corea. Por supuesto, antes que nada, agradecerle su presencia aquí, su interés por exponer esto que va a decirnos hoy aquí desde el principio, y además de motu propio fue quien contactó con nosotros por tener esta información, y quien muestra el interés por exponerla aquí hoy, ¿no? Siendo una persona tan reputada en esta cuestión, es de agradecer, y sin duda alguna, bueno, pues que además me consta que lo está haciendo en otras ciudades, en otros municipios, pues para que esos ciudadanos pues conozcan también esta parte de la historia que, como decía anteriormente, es muy desconocida para la inmensa mayoría. Así que, Fermín, gracias por estar aquí y, bueno, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, señor alcalde, y gracias por aceptar la petición que en su momento le transmití. Muchas gracias a todos ustedes, a la gente de aquí de Coria, a la gente que había venido de otros lugares, de Extremadura, de Córdoba, etcétera. Y bueno, quizás el tema que vamos a tratar para mucha gente pueda pasar desapercibido en cuanto a que no se ha, digamos, notificado a través de determinadas personas que a lo mejor en un momento dado pues persiguiesen el mundo de la historia local de aquí de Coria, pero lógicamente toda la documentación al respecto sobre los herejes de Coria se encuentra en Madrid, se encuentra precisamente, sobre todo aquella gente que hayáis hecho historia, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, y ahí hay una sección que se llama Inquisición, y ahí en la calle Serrano 119 están todos los tribunales del reino, todos aquellos todos aquellos tribunales inquisitoriales que funcionaron en toda la piel de toro. Está el de Sevilla, el de Llerena en Extremadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay pues miles y miles de documentos relacionados con la Inquisición. Están todos los autos de fe de la Inquisición de Sevilla, por lo tanto aparecen gente de Carmona, gente de esta población y de otros muchos lugares de Sevilla y inclusive de Cádiz, ¿no?, porque también la Inquisición de Sevilla se dedicaba a depurar Cádiz, pero nos tenemos que centrar aquí en Coria sobre todo. Pero antes de analizar la temática inquisitorial que aquí se pudo desarrollar, os tengo que decir que esta conferencia va a constar de dos partes. Una primera parte que va a ser precisamente el hablar de esta realidad histórica, y una segunda parte que va a ser, bueno, pues dar a conocer ya los herejes de Coria, con sus nombres, apellidos y la condena que el Santo Oficio les llevó a cabo, ¿no? Os tengo que decir como pista que la inmensa mayoría de los condenados de aquí son conversos de judíos. Recordemos que esto era una zona portuaria desde Guadalquivir, y como tal sabéis que el mundo del judaísmo, de los conversos de judíos, se dedicaban sobre todo pues a mercaderes, gente que se dedicaba a la venta de paños, de todo tipo de material relacionado con el Nilo, etcétera. Y bueno, pues muchos de ellos fueron casados por unas razones que luego iremos conociendo, ¿no? Hay casos donde hay desbautizamientos de niños, hay casos que guardaban el viernes y no el domingo, no comían carne de liebre, ni de conejo, ni pescado sin escamas, no comían cerdo, etcétera, etcétera. Vamos a descubrir matices incluso inquisitoriales que tenéis aquí en la misma Coria, que quizás pasen desapercibido para muchos de ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en la materia, y sobre todo la pregunta que quizás os podéis estar haciendo es, bueno, Fermín, ¿y la Inquisición realmente qué fue lo que hizo aquí en Coria?
o qué número de personas pudieron ser condenadas. Hay familias enteras, hay familias enteras de aquí que fueron condenadas por la Inquisición. Hay una persona que va a morir bajo tortura, hay una niña de 12 años, hay gente de 80 años. El tema se las trae, pero les quiero quedar una cosa muy clara. Una cosa es, lo digo sobre todo porque a veces puede ser que haya personas que esto le pueda sentir mal desde el punto de vista de una ideología cristiana militante. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, esto es historia, y la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa es la incultura o el fanatismo religioso de ciertas personas, que le lleve con sus anteojeras a no querer ver esta realidad histórica que está perfectamente documentada, y mi misión es la de compartir con todos vosotros esta realidad. ¿Por qué? Porque si no lo hace Fermín Mayorga, seguramente en X años lo hará otra persona. Yo he topado con esta documentación y, bueno, pues como vengo haciendo, tengo más de 200 conferencias dadas sobre esta temática en España, en Marruecos, en Portugal, etc. Bueno, pues, ¿por qué no vamos a contar aquí los herejes de Coria, sabiendo perfectamente lo que es la historia y lo que es la fe? Es decir, respetando la fe, pero también sabiendo que la fe nunca se puede mezclar con la historia. La historia es una cosa que hay que contarla, tal y como vienen en los documentos de la Inquisición, que escribían los propios inquisidores, pero aquí no se trata ni de asaetear, ni de meterse con ninguna institución, no, es historia pura. Y la historia, como os dije antes, es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Pues fijaos, seguramente si paseáis por algunos lugares de aquí de Coria, o de Sevilla, o de otros muchos lugares, veáis una flor de lis en algunos escudos nobiliarios. Sabéis que la monarquía lo tiene también, la monarquía española, ¿no? Bueno, pues aquellos que podían ser inquisidores por orden vaticana eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominican, los perros de Dios. Su venera era precisamente la flor de lis. Y cuando aquí, por ejemplo, en Coria, alguien se quería hacer familiar del Santo Oficio, es decir, policía al servicio de la Inquisición para detener a aquellos vecinos que judaizaban o practicaban otro tipo de historias contrarias a la del crucificado, bueno, pues en este caso tenían que ser detenidos por este familiar del Santo Oficio, por esa policía, ¿no? Y claro, ¿cómo se detectaban a estos familiares del Santo Oficio de aquí, de la localidad? Precisamente por la flor de lis, porque te la daba la Inquisición cuando tú te convertías en familiar del Santo Oficio. Pero claro, no podías ser un descendiente de judíos ni un descendiente de moros. Tu sangre tenía que estar pura, no podía ser sangre infectada, ¿no? Como te dice la Inquisición. Tenías que ser un cristiano de raza. Y a partir de ahí, la Inquisición, una vez inspeccionado, ¿no?, todo tu linaje, si veía que realmente no existía esa mácula, pues tú podías ser un familiar del Santo Oficio y te se iba a dar la venera de la flor de lis, que es el símbolo de la pureza de la orden de los dominicos, y por eso se ve en la corona española, porque la corona española, los reyes católicos son los que a partir de 1478 van a instaurar la Inquisición, aunque el Tribunal de Sevilla va a funcionar a partir de 1480 y el primer auto de fe se va a hacer en 1481. La parte más agresiva de la Inquisición española va a ser esos inicios con el cardenal Cisneros, cuando estaba de inquisidor general, Torquemada, etcétera, etcétera. Casi 2000 personas, hay quien dice que superan los 2000, fueron ejecutadas en la hoguera, fueron relajadas en la Inquisición de Sevilla, en el quemadero del Prado de... no sé el nombre, del Prado de San Sebastián, perdón. Y bueno, pues a partir de ahí nos vamos a encontrar con también personas de aquí de Coria que van a sufrir esa realidad histórica, aunque no la cremación en las piras de la Inquisición. Pero la flor de lis, cuando veáis un escudo nobiliario en Coria o en cualquier otro lugar de Sevilla o de Carmona, etc., pensad que ese motivo, esa flor de lis y ese escudo en concreto nos está diciendo que ese clan, que esa familia en su día fue familiar del Santo Oficio, fue policía al servicio de la Inquisición. Eran los encargados de detener en Coria a aquellas personas que, por pensar de forma diferente, tenían que sucumbir, tenían que caer en esa tela de araña del Santo Oficio para que luego, lógicamente, una vez cazado, demostrasen en el juicio inquisitorial, en lo que es el Palacio de Triana, o el Castillo de San Jorge, perdón, bueno, pues todo lo que realmente habían hecho o no en Coria. Y la flor de lis era vital para eso. Pero fijaos también en la siguiente fotografía. Este es el escudo de la Inquisición. Seguramente, si habéis ido a Sevilla, en algunos lugares se puede visualizar. Si vais, por ejemplo,
a una iglesia, no sé si es la de Santana, no estoy seguro, pero está, luego lo vais a ver, está la Virgen de las Angustias, o la Magdalena, está la Virgen de las Angustias, y en el camarín de la Virgen de las Angustias, porque ahí se hacían autos de fe también dentro de esa iglesia, en el camarín de la Virgen de las Angustias, en el techo del camarín, veréis que está el escudo de la Inquisición. Al día de hoy lo podéis visualizar perfectamente. Bueno, pues si os fijáis, en el escudo de la Inquisición lleva la flor de lis en los puntales. ¿Os habéis preguntado alguna vez esa cruz que tenéis aquí en Coria, en el alto? ¿Os habéis fijado en los puntales de la misma? Pues cuando paséis por ahí, fijaos, porque ese tipo de cruces que veis eran humilladeros públicos. Es decir, eran lugares donde los reos de la Inquisición, en este caso, porque la justicia civil los ponía para sufrir la vergüenza pública en las picotas y en los rollos. Pero la Inquisición utilizaba las cruces, que a veces estaban, por ejemplo en Sevilla, la famosa Plaza de la Cruz Verde, así se llamaba. En esa Cruz Verde era donde se ponían a los reos para que sufriesen la humillación pública, y en los pueblos había también este tipo de cruces donde a veces también se ponían a estos reos para que sufriesen esa humillación pública delante de los vecinos, con el San Benito correspondiente, que luego hablaremos de los San Benitos, etcétera, y la relación que tiene con el traje de nazareno de la Semana Santa, que a lo mejor mucha gente no lo relaciona, pero seguro que cuando alguien se va a poner el San Benito, o perdón, el traje de nazareno, cuando descubra de dónde procede y la realidad de ese traje, pues igual dígale, che, ¿valdrá la pena ponerse esto o no valdrá la pena ponerse esto? Lo digo porque por ahí van los tiros también, y eso no es atacar a nadie, simplemente es historia pura. Y es un traje de penitente, de penitenciado, es un hábito penitencial, y era el hábito que la Inquisición le ponía a los reos. Además los obligaba, en Jueves Santo y Viernes Santo, ahí delante de las imágenes, a hacer penitencias espirituales con el capirote, la coroza, que así se llamaba, y el hábito penitencial. Por lo tanto, no se escandalicen si realmente decimos que el traje de nazareno es el traje de la Inquisición. Lo que pasa que cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica, se le cambia el nombre y se llama nazareno. El traje, lógicamente, en función luego va cambiando en función de los colores de la cofradía o del hábito del Cristo, de la Virgen, etcétera, etcétera. Pero el tema del escudo de la Inquisición, como veis, tiene una rama o una palma, y tiene la espada que simboliza la justicia y la palma que simboliza lo que es la esperanza dentro del mundo de la Inquisición. Pero cuando los reos eran detenidos, por ejemplo en Coria, y se le llevaba al castillo de Triana, precisamente una de las cosas que primero se le ponía cuando comenzaba el juicio y él negaba todas las acusaciones que le habían dado, era ponerlo a cuestión. Y ponerlo a cuestión era precisamente enseñarle todo el aparataje inquisitorial que en ese momento la Inquisición tenía en el castillo de San Jorge. Y, lógicamente, vería el potro, vería la garrucha, todo este tipo de instrumentos de tortura que realmente la Inquisición utilizaba. Y en este caso hay que dejar una cosa muy clara, porque hay que saber diferenciar lo que es la tortura de la Inquisición civil con la tortura de la Inquisición. La Inquisición tenía como norma que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, todas aquellas torturas que veáis en determinados museos de la Inquisición, que lo que te venden es el morbo, como la Dama de Hierro y todo ese tipo de historias, eso no es Inquisición, es justicia civil, porque eso produce sangre. Por lo tanto, el desgarrador de senos, el desgarrador de vaginas, esos cuentos chinos, eso es todo justicia civil. La Inquisición no podía derramar sangre, y cuando el cuerpo del reo manaba sangre en un momento determinado, paraban la tortura, el médico de la Inquisición curaba al reo, y cuando estaba curado otra vez se le volvía a dar la tortura, posiblemente menor, porque podría, yo qué sé, pues morir bajo tortura. Pero, por ejemplo, hay casos donde a la gente se le rompían las extremidades, los brazos, las piernas, pero eso no produce derramamiento de sangre. Por eso te quemaban en la hoguera, porque la cremación no produce derramamiento de sangre. Por eso, cuando veáis ese tipo de museos, como el de Santillana del Mar, etcétera, y veáis ese tipo de torturas que producen sangre, eso no es Inquisición, es justicia civil que se utilizaba para el ladrón, para el asesino, etcétera, pero no para los herejes de la Inquisición. Las torturas que sí se ven en los documentos inquisitoriales son, por ejemplo, bueno, pues la tortura de los estiramientos, donde el reo pues, le estaría diciendo, hermano, realmente has judaizado, realmente has llegado a guardar el viernes y no el domingo, no echabas tocino al puchero, etcétera, etcétera, que aquí eso se ve mucho en Coria,
son mucha la gente condenada por esa razón de la gastronomía en concreto. Y luego también tenemos, por ejemplo, la tortura de la toca, ¿no? La tortura donde el reo echado en el potro le ponían un embudo en la boca y comenzaban a echarle agua destilada. Si decías que no, que realmente tú no habías judaizado, pues ellos te iban a seguir echando jarrillos de agua hasta que realmente hicieses cantar la gallina, hasta que dijeses, pues sí, realmente he judaizado. Y aquí en Coria nos vamos a encontrar con hijos que van a denunciar a sus padres, padres que van a denunciar a sus primos, a sus sobrinos, porque bajo tortura te hacían decir a veces cosas que no eran reales, pero son muchos los que caen aquí por la propia familia que bajo tortura les va a delatar y así sucesivamente. Así caían todos como piezas de dominó. Pero claro, algunos morían bajo tortura y aquí tenemos un caso en concreto de uno que muere bajo tortura. Pero ¿qué pasaba con aquella persona que moría bajo tortura? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio en el castillo de San Jorge donde enterraban a este tipo de personas. Y cuando se iba a celebrar el auto de fe en la plaza de San Francisco, desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban sobre un asno, sobre las célimas, que dice el documento, y le hacían un pelele, un muñeco de cartón. Un muñeco de cartón al que le pondrían el San Benito correspondiente, es decir, el capirote, la coroza y el hábito de San Benito, y ese muñeco le llevaría un letrero en el pecho con el nombre del hereje y la herejía que había cometido, inclusive el pueblo de donde procedía. Cuando, digamos, el auto de fe comenzaba con los reos vivos en las procesiones del auto de fe, también irían estos peleles de la Inquisición, estos muñecos antropomorfos hechos por el Santo Oficio y que acompañarían al burro, ya que estaban representando a ese difunto que había muerto bajo tortura. Cuando se iban a quemar en el quemadero a los reos vivos, se lanzaban los huesos de ese difunto, como ocurrió aquí con esa persona de Coria, se lanzaron a la hoguera y tras él el pelele que le representaba. Eso sí, se le quitaba el San Benito, ese traje que hemos indicado, para luego colgarlo en la iglesia de la Estrella, de aquí de Coria como de todos los lugares de España. Es decir, en las paredes de las iglesias españolas se colgaban los San Benitos de todos los reos. De ahí viene la famosa frase de te colgaron el San Benito, porque se colgaban en las paredes de las iglesias. ¿Para qué? Para humillar de alguna manera a esa familia durante varias generaciones. Por lo tanto, ya esas familias que habían sufrido o habían tenido la desgracia de tener a un hereje en su clan, ya no podían viajar a Indias, no podían utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, del día de fiesta, no podían trabajar en trabajos públicos, no podían utilizar oro ni plata, no podían llevar espadas, etcétera, etcétera. Eran como proscritos de Coria. Eso mismo fue lo que le ocurrió, bueno, pues a toda esa gente de aquí del pueblo que tuvieron que sufrir ese escarnio cruento de la Santa Inquisición de Sevilla. En esta foto que veis ahí vemos los peleles, esos muñecos de la Inquisición, donde se le pondría el capirote correspondiente y el San Benito o el hábito. Veis que llevan un letrero en el pecho, algunos llevaban unas pequeñas urnas donde llevaban metida la sentencia de que se iba a leer en el cadalso, y cuando el auto de fe estaba, digamos, en pleno apogeo, habían salido los reos vivos, al final salían los peleles que subían al cadalso, al escenario, y allí se le leería su sentencia, que sería precisamente esa de ser quemados vivos. De hecho, hay muchos pueblos en España, en Extremadura los hay, y me consta que también aquí en Andalucía, donde al día de hoy se siguen quemando peleles, se siguen quemando muñecos, los Judas, otro tipo de muñecos que a lo mejor no se llaman los Judas, pero que se siguen haciendo. Bueno, pues esta realidad de la cremación de muñecos que vemos en muchísimos pueblos de España viene nacida precisamente de ahí, porque la Inquisición, cuando esto sucedía, sobre todo con los fugitivos, porque los peleles no solamente se hacían a los que morían bajo tortura, también a los fugitivos. Hay mucha gente que huía de la Inquisición de Sevilla y a lo mejor se iban a Portugal o se refugiaban en otros lugares, pero la Inquisición le llamaba a través de pasquines puestos en el centro del pueblo, y si no te presentabas durante un mes, ya eras, hay una frase, ¿no?, que decimos en tono coloquial, pareces un muerto en vida. Bueno, eran los muertos en vida de la Inquisición. Esas personas, si venían, tenían que ser denunciadas, detenidas para ser quemadas en el siguiente auto de fe. Bueno, pues también se le hacía ese pelele, ese muñeco de cartón, y como tal, esa cremación de peleles viene dada porque había que mantener viva en el pueblo la mala fama
de esa persona que había huido, sobre todo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo pues en días de fiesta, como pueden ser carnavales o pueden ser el día de San Juan, donde se queman este tipo de peleles, de muñecos, y lo vemos en muchísimos pueblos de España, esta quemación de monigotes. Sé que aquí en Sevilla tenéis algunos pueblos donde se hace, no sé si aquí en Coria esta realidad se sigue haciendo o no, pero de antemano, hoy en día, yo en Extremadura que sí que hay muchísimos pueblos de ellos, ¿no? Pero vamos a analizar el tema de los San Benitos para que veáis un poco también la relación que tienen con ese traje de penitente, de penitenciado, hábito penitencial que vemos en la Semana Santa. Bueno, la Inquisición tenía diferentes San Benitos, ¿no? Que para ponerle a los reos estaban aquellos que se le ponían a los que iban a ser quemados en la hoguera. Tenían también los que se le ponían a las hechiceras, a alguna que otra bruja, a los vígamos, y tenía luego también, por ejemplo, aquellos que no llevaban el capirote, la coroza, que solían ser, bueno, pues trajes o San Benitos para blasfemos, para gente que se habían acordado de la Virgen en un momento determinado, o gente que decía, por ejemplo, que, bueno, pues tener acceso carnal con una mujer de la mancebía pagándoselo no era pecado, etcétera, etcétera. Os tengo que decir que la Inquisición no solamente atacaba a la sociedad civil, es decir, al pueblo. Hay mucha gente de iglesia que también fue condenada por la Inquisición. Hay conventos enteros de monjas que han sido condenados por la Inquisición. Os animo a que os metáis en mi blog, se llama el blog del hereje, y además en un canal que tengo que se llama Crónicas de Chimenea, y ahí veréis con documentación de primera mano de fuentes primarias cómo hay conventos como el de Corella, donde unas monjas carmelitas van a ser condenadas por la Inquisición porque crean una secta satánica dentro del convento. Hay varios casos de este tipo, se dedican a adorar al diablo y no a Jesús de Nazaret, llegan a parir en el convento, asesinan a los niños que paren en el convento, los entierran en la huerta del convento, y además el hortelano que está en el convento, bueno, pues le dicen que no caben en un determinado lugar donde están enterrados los fetos, donde ellas siembran flores, y bueno, esa realidad la podéis ver en Crónicas de Chimenea, en uno de los capítulos que hay dedicado a las monjas satánicas, y además te aparecen los documentos de la Inquisición perfectamente para que veáis que estamos hablando también siempre de fuentes primarias y de historia real. Por lo tanto, amén de esa realidad, de ese grupo de monjas, hay muchos frailes, hay muchos sacerdotes, inclusive obispos que han sido condenados por la Inquisición. Pero claro, la Inquisición tenía una doble vara de medir, porque mientras a ti civil te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras a remar, te ponía el San Benito para ser humillado públicamente por las calles, ellos, a los suyos, muchas veces, la inmensa mayoría de los casos, sobre todo de sacerdotes solicitantes, que hay muchísimos, hay miles de casos de sacerdotes solicitantes que solicitaban a las beatas en el confesionario para tener acceso carnal con ellas, ellos lo hacían todo intramuros. ¿Por qué? Porque había que salvaguardar la honra del hábito. Por lo tanto, un carmelita, un agustino, un jesuita, un dominico mismamente, pues eso hay que hacerlo todo intramuros, por esa razón. Luego te encuentras casos también de conventos que también son denunciados, pero los niños que parían, por ejemplo, dentro del convento, las monjas que hacían, no los asesinaban, le hacían una cestita de mimbre, lo colocaban muy bien, lo ponían en la puerta del convento, y a las 5 de la mañana, cuando pasaba el primer arriero, hermana, que una mala madre ha abandonado a un niño en la puerta de la calle. No pensaban que realmente lo sucedido pues venía del cenobio como tal, ¿no? Dentro del convento, y a partir de ahí la culpa salía a la calle y lógicamente se investigaría a alguna mujer del pueblo que hubiese podido cometer ese delito y ellas salvaban su honra, ¿no? Pero la Inquisición entraba al trapo porque había habido denuncias de alguna otra monja del mismísimo convento y como tal, bueno, pues castigaba, ¿no? a estas religiosas, pero tenía siempre esa doble vara de medir, ¿no? Porque a ti te humillaba públicamente y encima te colgaba el San Benito en la iglesia de tu pueblo. Con lo cual, fijaos que los San Benitos en la iglesia de la Estrella, de aquí de Coria, igual que en toda España, estuvieron colgados hasta el año 1834, en que la reina regente María Cristina le dio 3 días a la Iglesia Católica para que descolgara esas prendas difamatorias que estaban atentando contra la honra de miles y miles de ciudadanos españoles que, por pensar de forma diferente, bueno, pues tuvieron que sucumbir ante los pies de la Santa Inquisición. Pero fijaos en los siguientes San Benitos que vienen a continuación, porque son muy llamativos. Si os fijáis bien, veis que hay unos que llevan llamas hacia arriba, que llevan pintados serpientes, que llevan pintados, bueno, pues diablillos, sapos, y luego hay otro que lleva las llamas hacia abajo. Eso tiene un porqué y tiene un misterio. Los San Benitos, o traje penitencial, que llevan las llamas hacia arriba son de los apóstatas, de la gente que realmente no ha querido reconocer su participación en un determinado rito judaico y como tal quiere morir como tal. Vale, se le pone ese San Benito y va a ser quemado en la hoguera.
Pero aquel otro que lleva las llamas hacia abajo nos está indicando que este reo, cuando estaba en la pila de la Inquisición y estaban los frailes en un momento determinado, hermano, conviértete, pide misericordia, pide perdón, y la Iglesia te va a salvar de morir, la Iglesia o la Inquisición, que eran los dominicos en este caso, aunque también hubo también inquisidores franciscanos y a posteriori, ¿no? de otras órdenes. La Iglesia te va a salvar de morir en la hoguera, pero no te va a salvar la vida, vas a morir a garrote. Y te ponían el traje de reconciliado cuando te sacaban del palo de la Inquisición, que es este San Benito con las llamas hacia abajo. Si habéis visto Los fantasmas de Goya, no sé si habéis visto la película esta de Bardem, veréis que Bardem al final muere a garrote, como un hereje, con el capirote, con el San Benito. Bueno, pues así subiría esta persona al garrote que estaba, donde estaban las pilas de la Inquisición también. Allí estaban todos los aparatos de la justicia civil, estaba la horca, el garrote, etc. Y vale, la única diferencia que había con el reo que había muerto en la hoguera era que tu familia podía dar misas por el alma de esa persona que había de alguna manera pedido perdón cuando estaba en las pilas de la Inquisición. Pero sin duda alguna este tema de los San Benitos a veces no lo relacionamos con el mundo de la Semana Santa, pero fijaos, Goya, ya lo vamos a ver en una de las imágenes, entraremos en ese tema, vais a ver cómo la Inquisición, amén de lo que hemos dicho anteriormente de que en Jueves Santo y Viernes Santo tendrían que ir delante de las imágenes algunos de los reos a practicar penitencias espirituales, más te lo marcan muy bien en los legajos de la Inquisición, en los diferentes procesos inquisitoriales, al final te dice que cumplan penitencias espirituales. Por lo tanto, todos aquellos movimientos que veis delante de las imágenes en Semana Santa de personas que llevan cruces a cuestas, arrastrando cadenas, los empalaos, gente que se azota las espaldas, todo ese tipo de movimientos que hoy lo vemos como algo, bueno, eso son penitencias, pues eso era lo que la Inquisición obligaba a los reos a hacer en día de Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Para qué? De esa forma, la Inquisición demostraba que estaba haciendo bien su trabajo en las cárceles, en el castillo de Triana, de la conversión de los diferentes reos como judaizantes, moriscos, etc. Y también los reos de alguna manera demostraban que ellos estaban convirtiendo al cristianismo de una forma veraz y lo demostraban así. De hecho, todos los años tenían que salir, es más, los domingos salían del castillo de Triana los reos para escuchar misa en la iglesia de Santana o en la iglesia de la Magdalena o en la iglesia de San Pablo, y tenían que salir con los sanbenitos, con el capirote y con el hábito puesto. Y luego regresaban de nuevo a las cárceles de la Inquisición. Aquí tenéis una imagen de un San Benito, en este caso de Bardem, de esa película, pues la recomiendo si no la habéis visto, está en internet, Los fantasmas de Goya, y además aquí tenéis también los San Benitos que actualmente se conservan en España. Esos están en el Museo de la Inquisición de Tui, en Galicia, porque a partir de 1700 en adelante los San Benitos dejan de ser ya como hemos visto, porque eso costaba mucho dinero a la Inquisición, había que revendarlos, no se veían los nombres, y como tal deciden hacer mantetas, que se llamaban, ¿no? Que eran este tipo de paños de forma cuadricular donde se ponía el nombre del reo, se ponía el vecino de Tui, en este caso sería vecino de Coria del Río, hereje judaizante, reconciliado, ¿ves? Relajado. Relajado quiere decir que en principio iba a ser quemado en la hoguera, pero luego pidió perdón y fue reconciliado. En este caso, en el año tal, ¿no? Pues así sería el San Benito que veríais aquí en la iglesia de Coria a partir de esa fecha en concreto que estamos indicando. Y luego, bueno, pues el tema del garrote, como veis, aquí tenéis a Bardem también en esa película, para que os hagáis una idea de cómo en el garrote morirían estos reos que habían pedido perdón en las pilas de la Inquisición, pues al determinado fraile que le estaba pidiendo precisamente que se convirtiese al cristianismo. Y luego, luego aquí en la iglesia de vuestro pueblo ya hemos indicado que era donde se colgaban estas prendas difamatorias, este tipo de trajes, donde quedaba perfectamente marcado que esa familia, ese clan, pues descendía del hereje. Eso, ¿a qué equivalía? A que muchas personas que habían sido condenadas de Coria huyesen del pueblo por vergüenza, porque si reñían con alguien lo primero que le iban a echar en cara, pero cállate, si tú desciendes del hereje, si eres un perro judío, si desciendes de judío, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la gente, como sabían que tenían que ir obligados a la iglesia todos los domingos, preferían marcharse del pueblo e irse a vivir a otros lugares. Eso pasaba en todos lados. Carmona, por ejemplo, es un pueblo quizás de los que más ha sufrido el ataque de la Inquisición. Hay cientos de personas ahí en Carmona condenadas por la Inquisición de Sevilla, muchas más que aquí en Coria, y ahí tuvo que ser terrible, porque esos sanbenitos colgados en la iglesia estaban atentando contra un número importante de familias de Carmona, por ejemplo, ¿no? Ya no digo Sevilla.
con la cantidad de gente que hubo ahí condenada, ¿no? Y de otras poblaciones. Pero fijaos, hay una frase que decimos en tono coloquial: te vas a romper la crisma cuando nos damos un golpe en la cabeza. Bueno, pues romper la crisma es lo que hacían precisamente los conversos de judíos y los moriscos, en este caso, ¿no? Que era desbautizar al niño. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, ellos ocupaban los primeros lugares en las iglesias por su conversión al cristianismo, pero cuando llegaban a sus casas, las alcobas de sus casas las convertían en verdaderas sinagogas o en verdaderas mezquitas, ¿no? Y ahí desbautizaban al rorro. Le restregaban la frente hasta quitarle el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado, y le habían roto la crisma. ¿Qué ocurría? Que algunas madres conversas de judía se descuidan y una cristiana de raza ve que le falta al niño el pellejo y dice: ¡oh, tate! Esto es herejía. Rápidamente voy al sacerdote del pueblo, que es el que hacía de comisario de la Inquisición, y él rápidamente pues escribe a Sevilla, llama al familiar del Santo Oficio para que sea detenida esa familia, en este caso ese matrimonio, que han, nada más y nada menos, que han roto un sacramento cristiano de la Iglesia, ¿no? Que es el bautismo. Por lo tanto, eso es muy grave, es una herejía muy grave, y al final terminarían, en algunos casos, bueno, pues con la hoguera, en muchos de los casos de la Inquisición. Y de ahí está esa frase que decimos, que a veces la decimos, pero no sabemos la procedencia, ¿no? de dónde procede. Pues romper la crisma es lo que se hacía en muchísimos lugares de España a través de los conversos de judíos y sobre todo también de los moriscos. Pero fijaos en este cuadro de Goya, porque Goya fue un perseguido de la Inquisición y además él vio muchos autos de fe en Zaragoza. Ahí estáis viendo empalaos delante de las imágenes, gente que van empaladas, hay gente que llevan cruces a cuestas, gente que se van fustigando las espaldas. Esos eran los reos de la Inquisición. Esas penitencias espirituales que había que hacer en Jueves Santos y en Viernes Santo. Y que además, vuelvo a repetiros, os lo dicen muy bien los legajos, los documentos de la Inquisición, sobre todo en el proceso, cuando te dice condenado a ser azotado con 100 azotes, 200 azotes, confiscación de bienes y penitencias espirituales. Pues las penitencias espirituales son estos movimientos que vemos en torno al mundo de la Semana Santa y que a veces no relacionamos con la Inquisición. Tenemos también el tema de los empalaos, por ejemplo, de la zona de la Vera, que hoy, por ejemplo, los empalaos ya no van delante de las imágenes, hoy salen de una casa particular. Siguen saliendo los Jueves Santo, antes salían delante de las imágenes, como hemos visto en ese cuadro de Goya, y como recuerdan en la zona de la Vera algunas de las personas, pero cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica porque tiene que ver con la Inquisición, lo hacen pagano. Y ya los empalaos siguen saliendo un Jueves Santo, pero ya salen de una casa particular, porque eso no le interesa, en este caso a esta institución, que se siga prodigando porque le puede salpicar la imagen, y el recuerdo de la Inquisición a veces no es bueno, ¿no? para la institución como tal. O por ejemplo, bueno, pues el tema de los fustigamientos que vemos en algunos lugares de España también de Semana Santa. Y bueno, ahí tenemos otra de las penitencias espirituales que han quedado aún al día de hoy, digamos, un poco agresiva, ¿no? Pero es ese demostrar que yo me estoy realmente convirtiendo al cristianismo, y qué mejor que hacerlo públicamente, humillándome públicamente delante de todos los cristianos de raza que me están visualizando y que seguramente me van a ayudar también, bueno, pues a que esa conversión realmente vaya en serio y me vayan empujando hacia adelante. De hecho, si os fijáis, aquí en Sevilla, tenéis precisamente en la parroquia de la Magdalena un cuadro donde se hace alusión a la Inquisición. Al día de hoy lo podéis ver. Veis que hay un hereje montado en un burro con el capirote, con el hábito del San Benito, y que bueno, pues está paseando en este caso por las calles de Sevilla, donde vemos familiares del Santo Oficio, el público detrás, la iglesia delante, etcétera, etcétera, sufriendo esa humillación pública. Pero todo el reo que va montado sobre un asno es el reo que iba en dirección, en este caso, al Prado de San Sebastián, es decir, hasta el quemadero de la Inquisición, que siempre solían estar al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque una vez que los reos estaban siendo quemados en la hoguera, la Inquisición mandaba a un notario para que certificase que se había ejecutado la condena que se había dado a ese reo, y se mandaban 5 o 6 personas previo pago de la Inquisición para que se quedasen toda la noche remetiendo las candelas, y pues para que no quedase absolutamente nada del reo o de los reos, que todo quedase hecho ceniza. Y cuando todo estaba hecho ceniza, las cenizas se ventaban para el río Guadalquivir.
Por eso todos los quemaderos estaban en la mayoría de los tribunales al lado de los ríos, si había río o no, ¿no? Por ejemplo, en Llerena no había río, pero en la mayoría de los casos tenemos siempre los quemaderos situados al lado de los ríos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro matiz inquisitorial que se puede ver en Sevilla. Tenéis claramente, tenéis el que hemos dicho anteriormente, en el camerín de la Virgen de las Angustias. Si veis, aquí arriba está el escudo de la Inquisición. Yo no sé cómo la Iglesia no se ha percatado de ese detalle, porque al día de hoy se puede ver perfectamente el escudo de la Inquisición con, veis la cruz allí, la espada y la rama de olivo, ¿no? O por ejemplo también en el camarín del Cristo de la Salud, ahí también tenéis el escudo de la Inquisición. Lo que no sé exactamente es ese Cristo dónde se encuentra. En el Valle. En el Valle. En la Iglesia del Valle. Pues en la Iglesia del Valle tenéis este escudo de la Inquisición, que a lo mejor pasa desapercibido para la gente que entra a la iglesia, que con mucha fe y devoción pues va a adorar a su Cristo o a su Virgen, y a veces no se fija en estos detalles, o si lo mira pues no le da la importancia que puede tener. Sin embargo, nos está diciendo que bueno, pues hay algo de Inquisición en ese templo. Tuvo que haber también algún auto de fe o algún tipo de historia para que se encuentre el escudo de la Inquisición hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, cuando estas historias no nos llegan porque no se cuentan, pues lógicamente la gente desconoce, y si desconoce pues no puede opinar, no puede dar una versión de esta realidad. Seguro que cuando ustedes vayan ya a estas iglesias y vean estos escudos de la Inquisición, pues mira, pues Fermín Mayorga cuando estaba contando esto llevaba razón, porque es verdad, y ha pasado desapercibido para muchos de nosotros, ¿no? Como estos detalles que estamos contando de San Benitos, te vas a romper la crisma, los muertos en vida, etcétera, etcétera. Y hay también, bueno, pues muchas imágenes en internet, bueno, pues lo que eran los autos de fe en Sevilla, que cuando los reos salían precisamente de ahí del palacio del castillo de San Jorge, lo primero que salía era el escudo de la Inquisición con la rama de olivo, con la espada. Detrás irían los familiares del Santo Oficio, los reos. En un principio, delante de los reos irían 3 cruces negras vestidas con botones de oro que luego se pondrían en el cadalso. Y en el momento en que los reos realmente ya habían sido quemados en la hoguera, bueno, pues esas cruces se le quitaba esa vestimenta negra y estaba en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque era una manera digamos, ensalzar el triunfo de la fe ante las herejías. Por eso al día siguiente del auto de fe, cuando los reos tenían que salir para ser azotados con 100 azotes o con 200 azotes, algunas veces se le daban aquí en Coria también a la gente para que sirviera de escarmiento al resto de la población y no cayera en los mismos errores que cometieron esos vecinos. Entonces, en ese segundo día del auto de fe, después de los azotes, había que celebrar ese triunfo de la fe ante las herejías. Y para ello, la Inquisición te hacía una verbena popular con la música del momento, pero también te hacían suelta de toros por las calles. ¿Habéis relacionado alguna vez el mundo de la tauromaquia con la Inquisición? Pues vamos a verlo. Fijaos, porque además aquí lo tuvisteis. Lo que pasa es que se os prohibió. Fijaos en estos toros, los toros embolados. Sabéis que en muchos pueblos cercanos se siguen haciendo los toros embolados, que son los toros de la Inquisición. Aquí se hacían también, en Coria del Río. Lo que pasa es que la Inquisición entró al trapo en un momento determinado para prohibir esa fiesta, porque salpicaba la imagen de la Inquisición y como tal no interesaba que se siguiese haciendo esa fiesta. Pero fijaos en este toro, el toro embolado. ¿Qué veis ahí? ¿Qué relación veis en ese toro que pueda guardar con el Santo Oficio, con la Inquisición? El fuego. Había que pasear el arma que había dinamitado la herejía. ¿Y cuál había sido ese arma? El fuego. Y qué mejor que hacerlo en un morlaco, en un toro de color zaino, de color negro, que representa la herejía, que representa al maligno, que representa al mal, al oscuro, a las tinieblas, y que al final se termina matando. De ahí nace esa mala educación que se nos ha transmitido para a veces hacer verdaderas barbaridades contra el toro, por esta historia inquisitorial. Por eso en algunos lugares vemos que a los toros se les maltrata tirándole dardos al cuerpo, o como el toro de la Vega en Tordesillas, donde se le tiran las lanzas, porque simboliza el maligno, simboliza el mal. Esa mala educación de la Inquisición que se transmitió llegó hasta nuestros días. Hoy ya menos mal que la gente un poco espabilada, o llamémosle
un poquito más preparada culturalmente, pues entiende que todo esto, lógicamente, no está bien, ¿no? Porque al final al animal se le está haciendo sufrir, aunque digan lo contrario. Pero fijaos de dónde viene toda esta realidad histórica del mundo de los toros embolados. Aquí se hacían también, como en todos los pueblos de la zona, hay muchos pueblos de aquí, pero claro, cuando eso salpica la imagen de esta institución, pues no interesa que se haga, y la Inquisición entra al trapo en Coria para prohibir esos toros. Y pone pasquines en determinados lugares céntricos, iglesias, dentro del pueblo, para que esta realidad no se haga, y al final pues se termina quitando, se termina aboliendo. Otros de los toros en otros lugares de España, de otros tribunales, que también soltaban, eran los toros enmaromados. Fijaos que es un toro que simboliza un reo que está a merced de quien le lleva cogido por la soga. De hecho, la Inquisición a los reos le ponía una soga al cuello con un nudo, o 2 nudos, o 3 nudos, en función de los azotes. Si llevabas un nudo, eran 100 azotes; si llevabas 2 nudos, eran 200 azotes; si llevabas 3, eran 300 azotes. Es decir, la gente que visualizaba el auto de fe sabía perfectamente, aquella persona que llevaba la soga al cuello con ese número de números, sabía que iba a ser azotada al día siguiente. Bueno, pues el toro enmaromado, toro negro, zaino, que representa al mal por el color negro, a la herejía, al final veis que es un toro que está a merced de quien lo lleva cogido por la soga. Simboliza a un reo, al hereje, pero al final también se termina matando a este animal, ¿no? Bueno, pues también vemos que hay muchísimos pueblos de España donde se siguen haciendo, sobre todo en la zona de Zamora. Yo que he estado por Alcañices dando conferencias, y en Zamora, cuando hemos hablado de esta temática, la gente se ha vuelto loca, porque allí hacen congresos inclusive sobre el toro enmaromado, y jamás se le había pasado por la cabeza esta festividad, ¿no? La relación con el mundo inquisitorial. Pero fijaos, ¿os habéis preguntado alguna vez la relación que tiene la matanza pública, el matar el cerdo en la calle, con la Inquisición? Porque claro, se puede haber matado en el corral, ¿no? De esa manera no ensucias la puerta de la calle. ¿Os habéis preguntado alguna vez esa realidad? Pues sabéis que a los judíos, a los conversos de judíos, incluso a los judíos, le llamaban marranos, ¿no? Porque ellos no podían comer cerdo, no podían para nada, bueno, pues mancharse sus manos con este animal impuro, ¿no? Para ellos. Aquí, como os dijimos anteriormente, hay gente que son condenadas precisamente por este tipo de historia de la gastronomía, del cerdo. ¿Qué ocurría? Que el converso de judío, que era el que tenía la pela, porque era la flor y nata de Coria, eran mercaderes, eran gente con un poder adquisitivo importante, pues eran los que se podían comprar el cerdo en el siglo XVI, en el siglo XV, finales del siglo XV, XVII, etc. Entonces, hago la matanza en la calle porque de esa manera yo demuestro al cristiano de raza mi conversión al cristianismo. Le hago ver que yo voy a comer carne de cerdo. Pero ojo, algunos sí estaban convertidos perfectamente y comían carne de cerdo, pero los que están condenados aquí, muchos de ellos no. ¿Qué ocurría? Que para engañar el ojo avizor del cristiano de raza, me monto unas morcillas patateras o una morcilla calabacera, a las que si tú le echas mucho pimentón, cuando tú la metes en el puchero de garbanzo, pasa desapercibida, parece un chorizo, y no una morcilla. Por lo tanto, si alguien cristiano de raza viene a tu casa y visualiza el puchero, oh, mira, este está comiendo cerdo. Pero aparte de eso, también puedo vender la matanza, como hace mucha gente, que mata, pero no para comerse el cerdo, sino para venderlo. ¿Os habéis preguntado alguna vez esa relación de la matanza con el mundo de la Inquisición, y en este caso de los conversos? No solamente ya de los conversos judaizantes, sino también con los moriscos, que tampoco podían comer cerdo, y sin más remedio tendrían que demostrar públicamente esta realidad, ¿no? De que realmente comían cerdo. Por eso a la morcilla patatera, cuando la hacían, ellos no le echaban grasa de cerdo, ya eran precavidos para echarle grasa de cordero a este tipo de morcillas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ellos ya podían comer perfectamente. Esto es una morcilla patatera que si tú la echas en ese puchero que hemos indicado, de judías, de garbanzo, pues pasa perfectamente desapercibida, como si fuese un chorizo del cerdo. Por lo tanto, era la manera que tenían algunos de ellos de engañar al ojo del cristiano de raza. Pero ¿cuántas veces no habéis visto en Coria, lo digo por aquella gente que le gusta el mundo de la caza, a ese cazador que viene con su escopeta al hombro, con la percha llena de liebres, de conejo, y viene paseando por la calle como... Mira, hoy vemos, mira, este viene presumiendo de que ha matado un montón de animales. Es lo que hoy entendemos como tal. Pero ¿sabéis que eso no es así? La procedencia de ese cazador que vemos con los conejos, con la liebre, con esa percha,
y con la escopeta al hombro, eran conversos de judíos en la inmensa mayoría, porque eran los que tenían la pega para poderse comprar la escopeta y para poder salir a cazar los conejos, a menos de que algunos cristianos también lo hacían, ¿no? Pero sobre todo el converso de judío también tenía que demostrar que él comía liebre y conejo, porque se lo prohíbe la religión judía. Es decir, el converso de judío y el judío en sí, y el converso de judío que no estaba bien convertido al cristianismo, él sabía que no podía comer liebre ni conejo ni pescado sin escamas. Por lo tanto, esta presentación se hacía pues para demostrar que yo realmente estoy comiendo conejo o estoy comiendo el liebre. Luego, vale, a la vecindad pues le doy una liebre, le doy unos conejos o tú a saber, ¿no? O hago como que realmente lo he comido, o lo entierro en la esterquera de la casa, etcétera, etcétera. Igual pasaba con la matanza. Sabéis que en los pueblos, cuando se hace la matanza, ¿qué se hace? Se invita a todos los vecinos. Yo te paso el caldillo para ti, o sea, la manteca colorada, te paso el chorizo, te paso el tocino. Así yo me voy deshaciendo de la matanza, poco a poco. Luego la otra la vendo, o me la meto debajo de los paños, de los manteles que voy a vender por los pueblos, y luego la entierro en cualquier lugar, pero siempre quedo en el parral, siempre quedo material de chorizo, pues para que el cristiano de raza vea que realmente mi conversión va por buen camino. Y bueno, estos son detalles que os estoy contando porque a veces pasan desapercibidos, ¿no? Para muchos de nosotros, y sin embargo, si os estáis dando cuenta, son muchos los matices que hay de la Inquisición que actualmente, si lo sabemos analizar, nos pueden servir pues para ver que realmente no sabemos todo lo que realmente deberíamos de saber de esta temática, y además está muy cercana. Y no es algo que haya desaparecido, simplemente que se nos ha tergiversado la historia. Porque estas conferencias no se suelen escuchar. Hace poco yo me estuve metiendo, os podéis meter en internet, sabéis que el año pasado se han estado celebrando los 500 años de Cisneros, del cardenal Cisneros, pero si tú escuchas las conferencias de los historiadores de Alcalá de Henares, veréis que no te tocan la parte intolerante de Cisneros, que es un estadista que gobernó España cuando la muerte de los reyes católicos, pero sin embargo esa parte de inquisidor general, de que era el que firmaba la sentencia de los reos para que fuesen condenados, eso no te lo cuentan los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares. Por lo tanto, de profesores de historia, ojito, porque de esos hay mucho. Todos aquellos profesores de historia que estudian en Alcalá de Henares, que estudian en comillas, que estudian en estas universidades como la de Salamanca, que pertenecen a la Iglesia, ya van dogmatizados y difícilmente van a aceptar y van a contar este tipo de historias. Jamás te van a sacar a la luz esa otra parte del cardenal Cisneros, que quemó miles de libros en Córdoba, de la mezquita, que bueno, pues firmaba y rubricaba esas firmas a condenar a personas a la hoguera, etcétera, etcétera. Eso nunca nos lo cuenta. Pero es historia también, y hay que decirlo. No hay que ser cómplice de aquellos historiadores que no saben contar la historia y la cuentan a su libre albedrío o al mayor de su deseo, para de alguna manera, bueno, pues lavar la cara de la institución que representaba también el cardenal Cisneros. Lo pongo simplemente como matiz para que veáis que a veces no se nos cuentan las cosas como son, sino que nos cuentan aquello que le interesan a los poderes fácticos, a los poderes que controlan, que dominan en un momento determinado. Aquí tenéis la historia, como hemos dicho anteriormente, de esa cruz que tenéis aquí en el pueblo, donde, como veis, todas las cruces que veáis, donde hay asientos de este tipo, que se puede sentar una persona, etcétera, etcétera, a pesar de que hoy en día te puedan decir, la arreglamos, es el día de la Santa Cruz, ponemos la cruz, vale, muy bien, eso se hacía también en la antigüedad, pero servía también de humilladero público para la gente del pueblo que había cometido algún tipo de herejía, no así los asesinos o los ladrones. Esos estarían en los rollos y en las picotas que hubiesen en las salidas de los caminos de la población. Y después de esto, pues mira, vamos a entrar ya de lleno a conocer a esos herejes de Coria del Río, y después de lo que hemos visto, al final, bueno, pues me parece bien que hagáis preguntas al respecto, y a partir de ahí, bueno, pues que realmente podamos sacar cosas en conclusiones, y si tenéis alguna duda o alguna contradicción que veáis que no es cierta, bueno, pues lo podemos discutir tranquilamente. Pues mira, aquí empezamos, por ejemplo, en Coria del Río, con Alonso Martín, natural de Coria y estante en Sevilla, que por decir que mejor estado era el de los casados que el de los religiosos, fue penitenciado que saliese al auto con vela y soga. ¿Veis? Aquí ya aparece la soga. A Jure de Leví,
y que otro día fuese traído a la vergüenza por Sevilla. Traído a la vergüenza quiere decir que tendría que salir con el capirote, con su San Benito, para que sufriese la humillación pública delante de la gente de Sevilla, o en este caso, como en algunos casos, también los traían al pueblo para que también sufriese la humillación pública. El año 1620 va a ser trivial, va a ser tremendo, catastrófico para Coria, sobre todo para esa gente que hemos dicho de conversos de judíos, que son los que van a ir apareciendo. No sé si los apellidos siguen vigentes aquí, no sé si el apellido Rivero sigue vigente aquí en Coria o no. Bueno, Manuel Rivero, por ejemplo, vecino de Coria, de 23 años, este era un joven, fue testificado por una niña de 12 años, familia, y la propia madre. Eso nos está indicando que bajo tortura a la madre le hicieron cantar la gallina. La madre del reo, que estaba presa, como nos dice el documento, espera que baje esto, estaba presa en las cárceles secretas de la Inquisición, que como bien indica el nombre, eran cárceles subterráneas en algunos casos, donde los reos estaban encerrados ahí, no podían ver prácticamente ni la luz, salían lógicamente a asearse, pues para lavarse la cara en un pozo, una especie de pilar que tenía el castillo de San Jorge, donde todos los días tenían que salir también a asearse, ¿no? La niña le testifica de que estando en la dicha villa de Coria, vio que la madre del dicho reo y otras personas conjuntas suyas, que cuando amasaban hacían unas bolitas de masas y las echaban en las brasas. Si saltaban del fuego, las sacaban, las molían y de sus polvos, junto con romero y algodón, hacían unas nóminas en unas bolsitas y las traían colgadas a los cuerpos, a los sayos y faldas, y que el dicho Manuel Rivero la traía colgada al cuello y otra pelotilla envuelta en un papel colgada de la pretina. Pretina, una especie de cinturón que se ponía por la cintura. El segundo testigo, que es su madre, le testifica de que en Coria se juntaban con él, se juntaban con él y otros miembros de su familia para hacer cosas de la dicha ley de Moisés. Hacían los ayunos y ceremonias de ella, que al dicho reo le vio hacer 5 o 6 ayunos los lunes y jueves, y estaba sin comer hasta la noche, que los viernes por la noche ponía ropa limpia en todas las camas y le daba camisa limpia el sábado, y él se la vestía por ser fiesta. Sabéis que los judíos guardan el sábado, no el domingo. Fue condenado a que en la parroquia de Santa Ana de Triana fuese admitido a reconciliación, se le confisquen sus bienes, es decir, lo que tuviese de casas, de tierras, etcétera, etcétera. Eso es algo que la Inquisición perseguía a todos los reos. ¿Por qué? Porque de los bienes confiscados, una parte iría para el fisco real y la otra iría para la Inquisición. De ahí ellos pagaban a los inquisidores, a los notarios del Santo Oficio, a los calificadores del Santo Oficio, al alcalde de las cárceles, etcétera, etcétera. Se le confisquen sus bienes, hábito, es decir, San Benito, y cárcel perpetua. Así se ejecutó en la dicha parroquia el 21 de diciembre de 1620. Ahí os quedo la asignatura para aquellas personas que vayáis a Madrid algún día y queráis ir al Archivo Histórico Nacional. Os podéis meter, veis, la HN es Archivo Histórico Nacional, Legajo 2075, número 34. Os lo digo por si alguno estáis interesado en esta realidad, pues que sepáis que los documentos están ahí en ese lugar del Archivo Histórico Nacional. Margarita Fernández, no sé si los Fernández siguen aquí en Coria o no. Margarita Fernández, vecina de Coria, de 50 años, madre del anterior reo, fue testificada por 6 testigos varones de que a principio de 1619, entrando en su casa en la dicha villa de Coria, vio que la dicha rea y otras personas un día de viernes estaban lavándose los pies y las manos en cierta parte de la dicha casa, que tenían un paño delante de la puerta y que ya tenían también lavadas las cabezas. Comentaban que tenían que echar ropa limpias en las camas y poner torcidas nuevas a los candiles. El testigo les dijo que cómo hacían aquello, que era cosa de judíos, y ésta le respondió que ella y todas las que estaban en la casa eran hebreas, que si las denunciaba la Inquisición, que el tribunal no actuaría contra ellas. Dijo el testigo que sabía que no comían tocino ni echaba a la olla, y comentó que no lo comería, aunque le cueste la vida. La niña de 12 años, hija del testigo y sobrina del reo, la acusa de que cuando entraba en la casa decía:
La niña le decía, loado sea Jesucristo, y que el arreo le decía, ese te toma a ti y a tu madre, que la veía rezar 3 veces por la mañana y 3 por la noche, y que cada vez que lo hacía se lavaba las manos. No comía cerdo porque decía que daba garrotillo, ni se lo echaba a los guisados, ni tampoco echaba manteca, sino que ponía aceite. Con esta información fue mandada a prender y puesta en las cárceles secretas, y estando en ellas les sobrevino 6 testigos cómplices. Es decir, gente que bajo tortura también la están acusando de pertenecer a este grupo de aquí de Coria que practicaba el judaísmo a escondida. Cómplices presos en las mismas cárceles. Declaró que su marido, García Méndez, fue quien le enseñó todo lo relativo a la ley de Moisés y que la había practicado en Coria con toda su familia, ella y su marido, durante 20 años. Pidió misericordia. Fue condenada a que saliese en el auto de fe y, si no, que en la parroquia de Santa Ana fuese admitida a reconciliación con confiscación de bienes y cárcel por 2 años. Beatriz Rodríguez, de edad de 38 años, vecina de Coria, hermana de la dicha Margarita, fue acusada de las mismas cosas que su hermana. Fue presa y recluida en las cárceles secretas. Con muchas lágrimas, muestra de arrepentimiento y rezando a un crucifijo que estaba en la mesa del tribunal, pidió a Dios perdón y al Santo Oficio. Fue condenada a que en el dicho auto público de fe próximo, y si no, en la iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana de Triana, quedaros con ese nombre, de la iglesia de Santa Ana, porque a veces pasa desapercibida, fuese admitida a reconciliación con confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua. Catalina Díaz, no sé si los Díaz siguen aquí vigente, ¿no? Mi madre. Ah, sí, pues mira, no es ninguna deshonra, ¿eh? No. El tener algún... Por eso. Vecina de Coria, de 80 años de edad. Fijaos que la Inquisición no tenía misericordia para con nadie. Hay gente incluso de 100 años condenada por la Inquisición. Esta mujer tiene 80 años de edad y madre de las dichas Margarita y Beatriz. Declaró ser descendiente de cristianos nuevos de judíos, y que esto lo vivió durante muchos años hasta que en un Jueves Santo en la iglesia de Coria Dios le tocó el corazón, pero que había guardado la ley de Moisés durante 66 años. Fue admitida a reconciliación, confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua, y que le sea leída la sentencia en la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana de Triana. Guiomar Rivero, vecina de Coria, de 20 años, sobrina de Catalina Díaz, la misma sentencia que la anterior. Catalina Rodríguez, doncella, vecina de Coria y hermana de la anterior, la misma sentencia. Lo corto ahí porque es lo mismo, ¿me entiende? Pero para que veáis cómo cuando un miembro de la familia cae, cómo al final, bajo tortura, caen todos los demás. La niña de 12 años, lógicamente, ella, sin saber, obligada también, va a ser la primera que la Inquisición va a tentar, la va a poner a cuestión de tormento, le va a enseñar ese aparataje que hemos dicho, el potro, lo otro, porque a los niños de 12 años la Inquisición podía, sobre todo a las hembras, le podían dar hasta 24 azotes, inclusive ensanbenitarlos, pero torturarlos no lo torturaban, le metían miedo con los aparatajes de tortura. Entonces ahí empiezan a cantar la gallina. Y a veces también, donde hay conventos, algunos frailes engañaban a los niños y cuando iban por el convento le daban a comer de la olla, y como la olla tenía tocino, si no comía, aquí hay algo, hay que vigilar esa casa. Bueno, pues esa es la realidad que a veces se ha vivido en este país. Catalina Rodríguez, como he dicho, la misma sentencia. Beatriz Hernández, vecina de Coria, de 15 años, una menor también de edad, fue admitida a reconciliación, confiscación de bienes y cárcel por 6 meses. Leonarda Núñez, la perdieron Núñez, sigue también vigente aquí. Leonarda Núñez, pero fíjate en una cosa, si os La Inquisición aquí, la verdad que tuvo poca repercusión, porque todos se quedan. Hombre, al final no sabemos si muchos se marcharían o no, pero si siguen vigentes los apellidos es que se han mantenido. Pero fijaos en un detalle, si os estáis dando cuenta, los apellidos que están saliendo todos terminan en EZ. Todos los apellidos que terminen en EZ son descendientes de judíos. Todos los apellidos
que sean de animales como cordero, toro, vaca, no sé, borrego, por ejemplo, son descendientes de judío. Todos los apellidos que sean de ciudades o de pueblos, Ávila, Segovia, Valencia, etcétera, etcétera, o Valverde, Villanueva, son descendientes de judío. Sin embargo, el apellido morisco se diferenciaba porque lleva el D delante, de la Cruz, del Valle, de los Santos, de tal. ¿Me entienden? Pues el D, ¿por qué? Porque el morisco era la gente más pobretona, más humildota, y el que le bautizaba le daba el apellido y era como si tuviera que estar de servidumbre para con esa persona, ¿no? Por haberle dado el apellido. Entonces le ponían el D delante, de la Cruz, de los Santos, y también para los esclavos. No solamente para esta gente, sino también para los esclavos. Bueno, pues Leonarda Núñez, natural de Sanlúcar la Mayor y vecina de Coria, de 24 años, fue testificada por hereje judaizante, admitida a reconciliación con confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua por 1 año. Manuel Pérez González, en su declaración dijo que andaba errado y perdido con la ley de Moisés, que prometía vivir y morir según cree la Santa Iglesia Católica Romana. Fue recluido en las cárceles secretas con confiscación de bienes. En el auto de 1624, en el auto de fe, va a salir Francisco Fernández Rivero, este es el que muere, vecino de la villa de Coria, que estando preso murió en las cárceles secretas. Acordaos de lo que dijimos para la gente que moría bajo tortura o morían por una enfermedad, etc. El cuerpo no se lo entregaban a la familia. Acordaos del cementerio donde se enterraban a esta gente, y el día del auto de fe se desenterraba ese cadáver, a este Francisco Fernández Rivero, se le hacía ese muñeco, ese pelele de cartón que dijimos anteriormente, con el San Benito, con el traje de penitente, y así iría por las calles de Sevilla, desde el Palacio de San Jorge hasta lo que es la Plaza de San Francisco, donde estaba el escenario, o posiblemente en la iglesia de San Pablo, donde también se hacían autos de fe. Recordad que la iglesia de San Pablo era la iglesia de los dominicos, inicialmente ahí se hicieron autos de fe, luego pasan también a la iglesia en Santa Ana, en la Magdalena. Hay documentos donde tienen estos autos de fe que se hacían dentro de los templos, porque a partir de 1700 en adelante ya no había tanto hereje que condenar, por lo tanto, a lo mejor había 15, 20, y esto pues se hacían ya dentro de las iglesias, dentro de los templos. Y Francisco Fernández son uno de estos hombres que tuvieron que hacer el pelele, y bueno, pues descendiente de cristianos nuevos, de judío, de 36 años de edad, fue condenado a reconciliación, confiscación de bienes, eso sí, eso no se le olvidaba nunca a la Inquisición, y, como nos dice el documento, y que su estatua se refiere al pelele, al muñeco, que su estatua con el hábito penitencial saliese al auto donde le fuese leída su sentencia. Es decir, como dijimos anteriormente, ese pelele, ese monigote, subiría al escenario, subiría al cadalso, y ahí se le leería la sentencia, que sería la de ser quemado en la hoguera, porque no le dio tiempo a reconciliarse, a pedir perdón a la iglesia, y como tal sus huesos se desentierran, y como era un hereje en potencia, pues había que quemarlo en las piras de la Inquisición. Bueno, pues estos son los herejes de Coria, no tenéis más, pero creo que son contundentes, son interesantes, y a pesar de que, bueno, sean este número, 10, 12 personas las condenadas, creo que es una historia que hay que contarla porque forma parte de la historia real de Coria, y no contarla me parece que es de ser o no quererla escuchar, no sé hasta qué punto puede ser de gente inteligente, ¿no? Yo creo que, como os dije antes, la fe es una cosa y la historia es otra. Y si hubo iglesia que cometió ese tipo de delitos y violó sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos, o no tomarás el nombre de Dios en vano, esto lo hizo la Inquisición, y lo sabía perfectamente, porque ellos no eran gente. Me dice mucha gente, ay Fermín, pero es que te tienes que situar en la época, en el momento, en la manera de ver las cosas. No. Hay una frase de Cristo que decía, amarás a Dios como a todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa frase sonó como sonó hace 2000 años de la boca de Jesús de Nazaret. En el siglo XV tenía el mismo significado, y actualmente sigue teniendo el mismo significado, y la Inquisición lo sabía, porque ellos eran cultos, eran gente que habían hecho carrera de derecho, de cánones. Los inquisidores sabían lo que estaban haciendo, pero le importaba un bledo Jesús de Nazaret y lo que hubiese transmitido. La pena, la confiscación de bienes. Una parte iba para la monarquía
y la otra para la Iglesia, en este caso para la Inquisición. Esa es la realidad de la historia. Le pese a quien le pese, pero es así. La historia es cruda a veces, es dura. Pero los documentos están escritos por los propios inquisidores, por el notario de la Inquisición. Por eso yo os animo, y os lo decía antes aquí al alcalde, que con esta temática, con esta información que hay, y los documentos que están en el Archivo Histórico Nacional, deberíais hacer aquí un museo de la Inquisición. No hay ninguno en estos extrarradios, y sería una manera llamativa de traer el turismo también a la población, y es muy sencillo de hacer. No hace falta tanto. Te traes los documentos del Archivo Histórico Nacional, que yo me comprometo a traerlos, los hacéis en grande, lo ponéis en un determinado habitáculo, os hacéis 2 o 3 aparatos de tortura que el carpintero del pueblo os lo puede hacer, el potro, etcétera, etcétera, y un muñeco de polietileno con el San Benito y el capirote este de Nazareno, y a partir de ahí tenéis un museo de la Inquisición que puede llamar la atención a muchísima gente, y es una manera también de ingresar dinero los fines de semana y otros días. Así que, alcalde, yo te lo digo como idea, pues, que no es ningún delito, no es ningún delito reivindicar la historia y sacar a la luz todo este tipo de historia. Quizás en épocas anteriores, bajo el nacionalcatolicismo o bajo la época inquisitorial, nos hubieran quemado a la hoguera, no solamente a mí, sino también a vosotros, por asistir a una charla de este tipo, ¿no? Pero a Dios gracias que estamos en libertad, en democracia, eso ya se puede investigar. El propio Vaticano, la propia Iglesia, ha pedido perdón por estos crímenes contra la humanidad que en su día cometieron, desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI. Ellos han abierto ya los archivos vaticanos para que todo esto se pueda perfectamente ver y se pueda investigar. Pero eso sí, la Conferencia Episcopal Española al día de hoy no ha pedido perdón por estos hechos, no se ciñó al perdón del Vaticano. Por lo tanto, ahí queda también. Pero bueno, pues esta es la historia de Coria, y espero que esta realidad histórica haya servido para desenmascarar a los verdaderos herejes de la historia, que desde mi punto de vista no son los condenados, sino aquellos que violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos, etcétera, etcétera, y se pasaban los evangelios por el arco de triunfo. Así que si habéis aprendido con estas cosas que hemos contado, estos matices inquisitoriales, como ese escudo de la Inquisición en el camarín de la Virgen de las Angustias, te vas a romper la crisma, te colgaron el San Benito, la relación con la Semana Santa, los penitentes, los penitenciados, las penitencias espirituales, todo esto, pues oye, yo encantado de que realmente hayáis sacado algo positivo, y a partir de aquí, pues si os parece bien, abrimos un pequeño coloquio, un coloquio extenso, depende de vosotros, y podemos hablar pues de aquella duda o aquella cosa que creáis que realmente podamos transmitir al respecto sobre el tema inquisitorial. Muchas gracias, y nada, continuamos.